Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Bueno, aquí estamos hoy con el arquitecto José Enrique del Monte, quien también es historiador, es poeta, es uno de los arquitectos en quienes yo más confío, pues ha estado también remozando la ciudad colonial, ha estado trabajando en muchas remodelaciones, ¿verdad? Bueno, Y estuve viendo un escrito que salió y unas conversaciones que han habido, una campaña que yo creo que él tiene y a la cual yo me sumo y espero que todos nos sumemos, que es con relación a Gascue. Gascue, según una canción antigua, decía que Gascue es arte, ¿verdad? exactamente. Entonces Exactamente. esperamos que se mantenga así. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está usted? Bien, bien. Contento de estar en mi casa, en esta sección, este programa, Sí, que este es su caso. de vez en cuando participamos. Y sí, como mencionas, estamos siempre hablando del tema reiterativo de Gascue. Lo único que en donde tú señalas fue una entrevista que me hicieron en un diario de circulación nacional, Sí. porque de vez en cuando vuelve a la palestra que qué hacer con Gascue. ¿Cómo que Todos, qué hacer con Gascue? todos estamos conscientes de que Gascue contiene una cantidad de huellas arquitectónicas de alto valor, un entorno arbolado y una calidad de vida que la tuvo y que se ha ido perdiendo por muchísimas razones. Entonces, la mayoría de la población comprende ese valor, pero en la práctica suceden otras cosas. Entonces, ahí hay una distorsión que va en un enfrentamiento entre la conservación de elementos patrimoniales con el desarrollo propio de la vida y de los sectores y de la ciudad y todo eso. Y parece que no habría ningún acercamiento porque son posiciones antagónicas en principio, y yo planteo que no es así. Yo pienso que lo que debemos aprovechar son las condiciones del lugar. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un terreno a orillas de una playa hermosísima y tienes otro en una montaña y tienes otro en un desierto, la actitud que tú tienes como propietaria y como diseñador, en caso de que seas tú las dos cosas o que busques un diseñador, va a ser plantearte ese paisaje que tienes enfrente. O sea, tú tienes que responder a ese medio. Las condiciones que tiene la playa, las vas a aprovechar al máximo, la quieres aprovechar al máximo, tú quieres que la brisa entre, que tú veas todo. Y si estás en la montaña, hay otro tipo de adaptación, intención. Asimismo, tenemos el caso de Gascue. Gascue, en principio, no es lo mismo que otro sector de la ciudad de Santo Domingo, ni del país. Tiene sus particularidades, Es tiene sus, mágico. sí, tiene sus condiciones que no la vas a encontrar, como por ejemplo, ese manejo de la densidad. Es una densidad relativamente baja, donde permite que las edificaciones tengan una separación entre una y otra, hay cierta privacidad, y además hay una presencia de la arboleda. O sea, hay mucho, mucho verde en Gascue. Es otro ambiente. Y de vez en cuando quedan, te tocas con algunas estructuras que son de verdad hermosísimas por su diseño, por su vejez, por sus características, que a nosotros todos nos duele cuando alguien viene y las sustituye, las demuele para hacer o un parqueo o alguna otra cosa que no vaya relacionada con lo que existía previamente. Entonces la idea siempre es llamar la atención sobre si Gascue no lo podemos conservar intacto, como quizás en el sueño de mucha gente, porque eso es prácticamente imposible, no podemos cesar el tiempo. Lo que debemos es preservar sus características y aquellos elementos que son hitos, que son referentes, que no los encontramos en ningún lugar, debemos, por supuesto, tratar de que permanezcan. Ese es el comentario por lo cual tú te acercaste
a la lectura del artículo y por lo cual estamos esta tarde. Sí, sí, José Enrique. Gascue se caracteriza por la arboleda que le aporta una magia, frescura. Es un ambiente verdaderamente mágico. O sea, lo que ocurre en Gascue no ocurre en ningún sitio de la ciudad. Y yo que he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares, o sea, de hecho yo crecí en Gascue, me fui a, a otro sitio y vuelvo a Gascue ahora. He notado que sigue teniendo la magia, pero también he visto cómo hay torres que ya me están quitando como la característica que tiene Gascue en sí, o sea, que debería ser algo como la ciudad colonial, protegido, porque la ciudad colonial imagino que, o sea, yo no he visto nada que no sea como al estilo colonial, a pesar de que sea nuevo. Ujú. Sí, bueno, en el caso de Gascue, hay una normativa que la protege hasta cierto punto, dirigida por el propio ayuntamiento y por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Ambas instituciones tratan de establecer unas acciones que los ingenieros arquitectos que actúan en Gascue deben cumplir. El tema es la práctica, ¿no? Incluso ahora la UNESCO acaba de validar que Gascue se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial de Santo Domingo, que ya eso es un compromiso para preservar esa zona de amortiguamiento porque incide de manera directa en la ciudad colonial. O sea, no es que la ciudad colonial trabaja sola, sino que tiene que ver con una serie de vínculos, ¿no? Para que sea correcto. Entonces, la UNESCO... Perdón, ¿qué significa zona de amortiguamiento para el Eso mismo, público general? es como una zona de transición entre la ciudad moderna, con una dinámica de una velocidad muy rápida y de unos cambios muy profundos que se están dando en la parte del polígono central y las zonas adyacentes, y la zona más antigua que es la ciudad colonial. Entre esas dos zonas hay una gran franja que es precisamente la que ocupa Gascue y algunos sectores como San Carlos y como Villa Francisca, que son los que rodean el centro histórico. Entonces, hacia esos sectores se genera una política de conservación para evitar que la densificación, masificación, la avalancha de inversiones negativas abrumen el borde del centro histórico, es decir, la ciudad colonial, y afecten la calidad de la ciudad y del mismo centro histórico como pieza monumental. Entonces, eso es un asunto técnico, pero lo que quiero señalar que más allá de la técnica, cuando ya la UNESCO ha detectado que Gascue debe trabajarse como una zona de amortiguamiento es porque entienden la importancia del sector, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista histórico también. Entonces hay componentes que llaman la atención a favor de la defensa de Gascue. Lo que pasa es que tenemos una dinámica inmobiliaria que no está sensibilizada en ese sentido. Nosotros somos parte de un proceso de crecimiento económico en el cual la especulación siempre nos ha acompañado. La especulación, es decir, sacar el máximo provecho a un espacio, a un lote, no importando cómo ese espacio puede interactuar con el entorno, con la vecindad, con la ciudad, con el espacio público. Y hay muchas razones que podríamos dedicar programas muy largos hablando de eso. Pero al final, ¿qué es lo que tenía Gascue que lo hacía hermoso? Esa transparencia, esa vecindad, esa visualización del espacio privado que era la vivienda y el jardín con la calle, de manera que tú ibas en una especie de paisajismo general que se pierde cuando tú haces edificaciones que le colocas un impedimento visual y una altura que no está a escala humana, y lo que hace es que separa el espacio común, el espacio público, la acera, la avenida, con el espacio privado. ¿Y qué te genera? Te genera inseguridad, vandalismo, te genera efecto de indefensión para el usuario, y al final se devalúa el sector. Y contra eso debemos actuar, no debemos seguir en esa misma tónica.
Otro elemento que actúa negativamente sobre Gascue es precisamente el mismo Estado, el Estado dominicano, a través del gobierno. Son innumerables las edificaciones que han sido convertidas en oficinas. O sea, no son edificios diseñados para oficinas gubernamentales, como quizás el caso de el Juan Pablo Duarte, conocido como el Loacal, o el Banco Central, impuestos internos, que son edificios diseñados para eso, en ese entorno, pero estamos hablando de las casas con valor patrimonial y no aquellas tampoco, que no tienen valor patrimonial, sino valor ambiental, que de repente te ponen una dependencia, una oficina del Estado, ya sea del Poder Judicial o del Poder del Gobierno Central. ¿Y qué hace eso? Te cambia el uso de suelo, te genera presión de estacionamientos, te devalúa el entorno para fines habitacionales, las inversiones privadas se debilitan y también surgen una serie de comercios de menor tamaño para abastecer el día a día de esos empleados. Puestos de comida en la calle, colmados que son también colmadones, estacionamiento para lavar vehículos, y otras cosas como hoteles de mala reputación, muchas cosas que afectan a Gascue, que no es solamente un tema de construcción. Ya, ¿y quién se encarga de regular al mismo? Porque es como que el dueño de la casa está festinando el lugar. Exactamente. La sensación que tenemos los ciudadanos, que vemos en Gascue, tú como residente, nosotros como amantes del sector, vemos que no pasa nada o que pasan muchas cosas que no son las que queremos que pasen. Es que quizás las que están al frente de la responsabilidad de preservarlo o de desarrollarlo no lo hacen. Quizás lo hacen a una velocidad mucho más lenta de lo que el barrio, la zona está produciéndose en esa zona. Y entonces hay mucha ilegalidad, muchos proyectos que se hacen al margen de la ley, mucha especulación de proyectos que no tienen un conocimiento claro de lo que explicaba, de lo que es esa riqueza paisajística del lugar. Y al final es un caos, un deterioro, y como que nos quedamos de brazos cruzados ante tantos problemas. Y no, yo pienso que como ciudadanos, aunque el tema es reiterativo, como empecé a decir en el programa, es permanente. Tenemos que seguir insistiendo en que todavía queda mucho por defender el Gascue, no desde una posición nostálgica, no de una posición historicista, no de una posición enfrentando el desarrollo, sino conviviendo con un desarrollo, pero a favor de preservar la calidad de todo el sector se viera, y si las autoridades no lo están haciendo a la velocidad que se necesita, pues entonces estamos nosotros, todos los ciudadanos y los especialistas, para seguir demandando que esas cosas sucedan. La zona colonial no se preservó porque se quiso, ni porque sea vieja o nueva. De hecho, en los años 40 y 50, la idea era convertir la ciudad como era, se llamaba en ese momento, que ahora que tenemos conciencia de que era zona histórica, había un proceso de modernización y sustitución de viejos inmuebles coloniales de 300, 400 años por los edificios que vemos, modernos. Hasta que pasó el tiempo y maduramos y nos dimos cuenta que no, que habían vestigios de 400, 500 años que realmente son los que constituyen el valor de la identidad de la ciudad histórica, la ciudad colonial. Y eso es un tema de compromiso y el tema de muchos eventos, actividades, programas como este, que fueron calando en la sociedad en general e incidieron en los que estaban al frente de las instituciones a generar acciones en pro de rescate del centro histórico. Hoy en día vemos el programa de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, préstamos que se hacen, porque ya sabemos que eso es un foco de atención muy beneficioso para el desarrollo de la República Dominicana, pero nos ha costado mucho tiempo. Si eso ha sido con la zona más antigua, imagínate con Gascue, que es apetecible para los inversionistas inmobiliarios. Bueno, pero lo que se hacen los sordos, ¿cómo hacemos que oigan? Bueno, yo pienso que uno de los medios es hacer lo que tú estás haciendo, poniendo en la palestra a personas que puedan insistir en el tema. No estoy solo, ni estamos solos, ni tú ni yo. Hay mucha gente que aboga porque Gascue se preserve, no arquitectos, ni historiadores, ni señores, sino público en general, personas que tienen ese compromiso con una mejor ciudad.
y hay que traerlas, hay que traer residentes a hablar de Gascue, de debatir sus problemas, proponer alternativas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Aparentemente, y por la pregunta que tú haces en los comentarios, viene esa sensación de malestar, esa sensación de que, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo comenzamos? Si se puede, si ya se perdió todo. Digo, ya comenzamos, ¿no? Y yo ¿Verdad? pienso que siempre va a ser una deuda. Nosotros vamos a tener una deuda con Gasco y con otros sectores, pero no podemos dejar que las cosas surjan sin control, que sigan surgiendo sin control. Tenemos que ponerle un freno y seguir insistiendo, aunque nos digan lo que quieran decir de nosotros. Arquitecto, ¿cuáles son esas alternativas que podríamos ofrecer a esas personas que están haciendo eso, que en gran parte de ellas es el gobierno, ¿verdad? Sí, O pero los también gobiernos de turno, porque los no gobiernos de vamos a turno decir que no es el gobierno, sino el Estado dominicano que lo ha venido haciendo sistemáticamente. Y lo han hecho del desconocimiento o lo han hecho de la necesidad, porque si necesitan expandir oficinas y hay una casa que pueden adquirir o alquilar cercano al círculo administrativo del Estado, bueno, pues lo hacen. Eso es una dinámica natural. El tema es que se deteriora todo. Entonces, yo pienso que en Gascue, para Gascue hay que fomentar que permaneciendo los inmuebles, los propietarios tendrían mayor beneficio que sustituyéndolos. Pongamos el caso. Tienes una casa de tus ancestros, tus padres, tus abuelos que te han dejado ahí, pero tú vives en otra parte de la ciudad. La casa quizás te cuesta mucho restaurarla, pero vengo yo, que soy un promotor, te la taso, te digo que te voy a dar X suma de dinero, suponiendo que tú no estés en condiciones económicas bollantes, necesitas el dinero, que es natural, y además tú quieres ese dinero para otra cosa, porque esa es la economía, tú vas a vender la casa. O sea, tú vas a salir de ella, tú no vas a sostener porque tú ves un beneficio inmediato y el promotor ve una oportunidad de duplicar su inversión. Entonces, ¿cómo nosotros lograríamos que una persona como tú, con esa vivienda, no la cedas para ese tipo de inversión y la tengas apetecible para otro tipo de inversionistas? Fomentando, incentivando con los impuestos, incentivando con el mantenimiento de las mismas, incentivando con que cuando tú la vayas a traspasar a tus hijos, la herencia, no haya cargos adicionales, recibir fondos para la restauración a préstamos blandos, muchas cosas que podríamos estar diseñando para que eso suceda. Lo que pasa es que eso implica, y ahí viene el monstruo, implica aristas que son muy sensibles, impuestos internos, recaudaciones, la parte legal, la parte inmobiliaria, y eso es lo que hay que sentarse. No es que hablemos los arquitectos y los historiadores y lo que nos gusta la arquitectura de calidad a defender a Gasco, tenemos que verla como un bien económico que no puede afectar al que tiene ese bien como herencia, no lo puede afectar, tú no lo puedes, eso mismo, no lo puedes lesionar diciendo que tú no puedes hacer nada con esa casa porque es patrimonial y tú entonces te mantienes en vamos a decir, una limitación económica porque tú le haces el favor al país de preservar esa casa, pero a ti no te dan nada a cambio, tú no recibes nada. Tú estás haciendo un ejercicio de convencimiento, pero la sociedad no te retribuye. Ese es el tema. sí, pero también una persona que tenga la necesidad de salir de su propiedad por alguna razón, el que la reciba también pudiera tener alguna regulación que Claro, claro, pero mira lo que Ujú. pasa, Namita, si las regulaciones son muy fuertes, eso fomenta la ilegalidad, pero además también ahuyenta la inversión, la buena inversión. Porque ¿qué pasa? Tú haces un ejercicio económico, tú dices, bueno, ¿cuánto vale la propiedad? ¿Cuánto es la capacidad de explotación que yo tengo de esa propiedad? ¿Y cuáles son las utilidades que me va a generar, los beneficios que me va a generar esta inversión y en qué tiempo? Entonces, si las reglas son muy fuertes y el negocio no da, tú estás condenando a que el que compre prácticamente conserve el edificio sin hacer nada, pero ni el inversionista no recibe nada a cambio, pero el propietario tampoco. Es decir, que estamos hablando de un negocio, vamos a hablar la palabra negocio, que ni se beneficia la ciudad, ni se beneficia el propietario, ni se beneficia el inversionista.
Entonces ahí es que viene la clave. La clave es que todo el mundo debe salir ganando. Debemos salir nosotros ganando como sociedad en que nuestro patrimonio se preserve. Deben salir ganando los propietarios de ese patrimonio y deben salir ganando los que ponen el dinero, que en vez de ponerlo a nivel pasivo, lo quieren hacer activo y quieren desarrollar un buen negocio, también tengan beneficio. O sea que fíjate que no estamos hablando solo de arquitectura, ni solamente de urbanismo, estamos hablando de economía, estamos hablando de la dinámica urbana y de la riqueza o pobreza que genera la ciudad. Ya, hay zonas aledañas a Gascue que tienen esa situación. Yo veo que en el mismo Gascue, bueno, hay algunos lugares que tienen otros nombres, pero Porque Gascue es el conjunto de muchos sectores que hoy nosotros le llamamos Gascue. Pero Gascue, la zona de Gascue, la más antigua, es la que está de la Bolívar hacia la Avenida Francia y llega más o menos como hasta ¿cómo se llama? Hasta la Leopoldo Navarro, hasta la Doctor Delgado. Ese es el Gascue como más antiguo. Pero debajo de la Bolívar hay muchos sectores que contienen características muy similares que ya hoy en día todos nosotros consideramos Gascue. Entonces, al sur de la Bolívar, tú tienes el ensanche Lugo, tú tienes el ensanche La Guerita queda cercano ahí, tú tienes ahí el ensanche Primavera, tú tienes el ensanche Independencia, tú tienes la franja debajo de la avenida Independencia que da al malecón y que también ocupa esa franja entre el sur de la avenida Independencia y el malecón, eso es Gascue todavía, y llegas hasta la Máximo Gómez. O sea que eso está engrandecido, es una zona muy grande de la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad que es mixta, no es 100% residencial, está ocupada por muchos negocios, por muchas oficinas, y fíjate que no tiene servicios. En Gascue tú no tienes supermercados como lo tienes en el Polígono Central, tú no tienes restaurantes, tú no tienes no tienes cafetería. O sea que hay muchas carencias que tiene el sector en comparación con otros de la ciudad más contemporánea. Bueno, la verdad es que hay mucho por Es un tema amplio, ¿eh? transformar. Es un tema muy amplio, en verdad, y hay que aplicarse en ese tema, hay que seguir. Vamos a agradecerte por el momento, ya esto está puesto sobre el tapete en hora de té y esperamos que surta algún resultado próximamente. Siempre, siempre hay que sembrar. Y alguien nos escucha y alguien toma conciencia. Bueno, pues que así sea. Vamos a agradecerte que estés siempre dispuesto a colaborar con Hora de Té e informar a la ciudadanía, a las personas que nos siguen. Y vamos a darte las gracias por siempre estar y Siempre. deseándote siempre éxito en todos tus proyectos, tanto de arquitectura como de literatura y poesía y todo eso. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a ti gracias, también. gracias. A la orden Bueno, siempre. pues esperamos tenerte pronto en Hora de Té y nos vemos prontito. Valga la redundancia.